Para continuar con las ponencias, vamos a presentar al doctor Juan Sebastián Arcila Henao. Él nos va a presentar el tema microalga bacteria, un sistema para el tratamiento de aguas residuales con alto potencial biotecnológico. El doctor Sebastián Arcila es profesor investigador de la Universidad Católica de Manizales en Colombia. Tiene un doctorado en ingeniería ambiental por la UNAM y una maestría en automatización industrial por la Universidad Nacional de Colombia. Es ingeniero químico también de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja en el tratamiento de aguas residuales no domésticas a partir de sistemas microalga bacteria y el uso potencial de su biomasa para producción de metano. Así como en la evaluación de la producción de metano a partir de desechos cítricos provenientes del sector agroindustrial de Colombia mediante procesos de digestión anaerobia. Ha escrito varios artículos sobre el efecto de las variables de proceso para el tratamiento de aguas residuales en consorcios microalga bacteria. Los dejamos con el doctor Sebastián Arcila para que inicie su ponencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias pues por la invitación al tercer simposio de agroindustria en Latinoamérica. Y pues sí, voy a dar una charla frente a algo que va relacionado con el sector agroindustrial y que se debe tener en cuenta, que es la parte del tratamiento de agua, ¿cierto? Entonces esto es el tratamiento de agua con un sistema microalga bacteria y su potencial pues, biotecnológico. Entonces mi presentación, trabajo en la Universidad Católica de Manizales. Manizales pues queda en la parte oeste de Colombia, estamos alrededor de 2.200 metros sobre el nivel del mar, es un clima pues, templado. Y pertenezco al programa de ingeniería ambiental, al grupo de investigación de investigación en desarrollos tecnológicos y ambientales que se denomina YITTA. Y básicamente pues hemos trabajado en dos sectores que, como lo decía la doctora Eliane, en el tratamiento de aguas residuales utilizando sistemas algales y la valorización de residuos vía digestión anaerobia. Esto es como el índice de la presentación, teniendo lo que les voy a contar acá es un proceso que empecé a trabajar en la UNAM, en el Laboratorio de Investigación de Procesos Avanzados de Tratamiento de Agua, en el IPATA, y que pues he venido incursionando en Colombia en la Universidad Católica. Entonces, en la primera parte, pues a nosotros hemos visto acá lo que vimos en la presentación anterior del doctor Martín, pues algo que estaba relacionado con lo que tenía que ver con biorefinería, ¿sí? Biorefinería desde el proceso, desde una fuente, sea en este caso una fuente 1G, 2G o 3G, ¿sí? En este caso, pues nos vamos a enfocar al sistema algal, que es considerado una fuente de energía 3G. Y de estos sistemas algales, pues nosotros vamos a tener diferentes alternativas. Vamos a tener alternativas de valorización termoquímicas, ¿sí? Como la pirólisis o la licuefacción hidrotermal, donde ese tipo de tratamientos térmicos lo que van a hacer es obtener, a partir de los residuos algales, obtener biooil o biochar, ¿cierto? El uno es un compuesto de alto potencial energético, ¿sí? Alta capacidad calorífica, y el otro pues puede ser una alternativa para el carbón, o además de eso pues tiene unas características absorbentes altas y puede servir para el tratamiento de agua, para la retención de fósforo y el reuso como fertilizante, como enriquecedor de nutrientes en el suelo, ¿cierto? Después de eso, pues hay una parte de extracción de lípidos, que esta parte de extracción de lípidos nace en los procesos algales alrededor de los años 2007 con el doctor Yusuf, que lo que establece es que el potencial, debido a la crisis que se generó en cuestiones energéticas del 2007 al 2008, lo que planteó fue utilizar una tecnología que fuera amigable con el medio ambiente y que no tuviera un contrapeso contra la seguridad alimentaria. Entonces, en ese caso, pues utilizaban estos sistemas algales, que fue tomado, porque estos sistemas algales para el tratamiento de agua vienen desde los años 70 con el doctor Oswald, y lo retomó y lo que hizo fue valorizar estos sistemas como biodiesel, ¿sí? A partir de la extracción de los lípidos. Pero en este caso, él ya en el 2012, pues lo que ve es que ya ajustado los precios de los combustibles, pues esta opción del biodiesel pues no es viable en términos del uso de las algas.
Y por último, pues estamos viendo la parte biológica, que es la parte que tiene mayor impacto y mayor posibilidades de generación de valor agregado, como en fertilizantes, como el uso de biogás. ¿Sí? Estamos hablando del uso de biogás tanto como metano o como biometano o como biohidrógeno, ¿sí? Para la generación de calor y electricidad, o el uso pues, de alimentos. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante porque este tipo de residuos algales pues tienen una característica que permite ser vinculado o permite ser convertido en una fuente de energía, ¿sí? O un valor agregado. Y además de eso, permite, en el caso de la agricultura, no tiene una competencia directa con los alimentos y favorece esta variabilidad de los commodities de la agricultura que se ha presentado en los últimos años. Entonces, ya para hablar del tema del agua, pues es algo esencial en todos los procesos agroindustriales, pues uno de los temas importantes es el agua, y frente a eso es darles una visión general de lo que se presenta actualmente, ¿cierto? Entonces, uno de los reportes presentados por el World Urbanization Prospect, el 2018, dice que para el 2030 tendremos una población cercana a 718 millones de habitantes, donde el 84% de esa población va a estar ubicada en la zona urbana, y frente a los países miembros de la OCDE y los países de Latinoamérica y el Caribe, que pues eso es importante revisar las problemáticas que tenemos en nuestra región, pues nosotros vemos que para los países de la OCDE, una información de la UNESCO y de otros sectores del agua, pues dice que el 77% de la población se beneficia con el tratamiento del agua, o sea, se beneficia de un uso del tratamiento de aguas residuales, ¿sí? O sea, tienen saneamiento, al menos características de saneamiento básico, mientras que en Latinoamérica y el Caribe, pues tenemos entre un 30 a 40% del agua residual recolectada es tratada, ¿sí? Y tenemos otra problemática frente a eso, que de ese 30 a 40% del agua tratada, muchas de las plantas, de los sistemas de tratamiento, pues en realidad se ejecuta la obra civil, pero en realidad no se llevan los procedimientos adecuados, y en ocasiones pues ustedes pueden encontrar plantas de tratamiento abandonadas, como se presenta en Colombia, y pues en México también se presenta ese tipo de problema. Y además de eso, para nosotros poder estar a la par o con los lineamientos de los objetivos de desarrollo al 2030, pues ¿qué pasa? Que lo que estiman es que tengan una inversión alrededor de 3.4 a 11 billones por año desde el 2016 al 2030 en inversión en saneamiento y el tratamiento de aguas. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a pensar que estas inversiones tienen que ser, desde el punto de vista de tratamiento de agua, tienen que ser utilizados en todos los sectores, incluyendo los sectores industriales y más importante, que es el sector agroindustrial dentro del crecimiento de un país. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a cambiar un paradigma de una economía lineal en el tratamiento de aguas, que es trato el agua y la desecho y la vierto a un cuerpo de agua superficial, ¿sí? A llegar a una economía circular, en donde está involucrado los aspectos de biorefinería que les comenté anteriormente. Entonces, no es solamente tratar el agua, sino reutilizar y reusar ese recurso. No ver el agua como un estorbo, como un problema, sino verlo como una fuente de valorización. Entonces, basado en eso, ¿qué nos muestran los sistemas algales para el tratamiento de agua? Pues los sistemas algales muestran un complemento o una ayuda para el tratamiento de agua, comparado con los sistemas tradicionales, por ejemplo, los sistemas aerobios tradicionales, como los sistemas de lodos activados. ¿Por qué razón? Porque estos sistemas algales, los microalga bacteria, tienen una característica simbiótica que particularmente a partir de los metabolitos que excretan, de producto de los metabolitos que tienen estos sistemas, pues tenemos que en una parte la producción de CO2 generada por la mineralización de la materia orgánica por parte de las bacterias heterótrofas es usado por las algas como alimento, ¿sí? Como fuente de carbón, y dentro de sus características metabólicas produce el oxígeno que es utilizado por las bacterias heterótrofas para la mineralización. Entonces vemos que es una simbiosis, pues un ciclo que permite
en este caso, disminuir los costos de aireación que se presentan dentro de los procesos tradicionales, ¿sí? Sin embargo, pues estos procesos de sistemas algales tienen una complicación alta en términos de sedimentabilidad. Nosotros vemos que estos sistemas algales, y los podemos percibir en las lagunas que tienen eutroficación, ¿sí? Problemas de eutroficación, que los sistemas algales pues normalmente son, usted toma el agua y pues en realidad la densidad de estos sistemas algales es muy similar a la del agua, y por eso no hay una fácil sedimentación, y tenemos que utilizar sistemas de alto consumo energético para poder cosechar este tipo de biomasa. Entonces, una de las problemáticas que se tiene dentro de los procesos de tratamiento de agua y valorización de su biomasa para diferentes propósitos, agricultura, lo que les muestro acá, agricultura, pigmentos, piscicultura y energía, pues es la parte de sedimentación, que dentro de los estudios, dentro de los estudios que han realizado, sobre el análisis técnico-económico, nos dicen que estos gastos energéticos nos pueden llevar a un 30 a 40% del costo total de inversión del proceso. Entonces es importante tener este aspecto. Además de eso, otra de las características que muestran estos sistemas algales es pues la mitigación del impacto de la huella de carbón, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues aunque digan que es un proceso de tratamiento, el proceso de tratamiento convencional tiene unos impactos en la liberación de CO2 al ambiente, y esto pues causa una huella de carbón alta en el sistema. Estos sistemas algales tienen esa capacidad de, precisamente por esa característica simbiótica, pues aportar a esa mitigación del impacto ambiental en términos de la huella de carbón. Ahora, ya teniendo esa problemática, pues nosotros acá les muestro es como lo que hemos realizado hasta el momento, y es, primero nos enfocamos en, bueno, la problemática de costo que tienen estos sistemas algales para la valorización de su biomasa está basado en la cosecha. Entonces planteamos bueno, ¿cómo vamos a hacer la autofloculación? ¿Sí? Porque pues procesos de floculación hay muchos, y procesos para procesos químicos pues se pueden realizar. Sin embargo, cuando usted va a hacer la valorización de ese residuo, pues esos metales que se generan dentro del proceso de coagulación, pues van a tener un efecto nocivo en el proceso biológico. Entonces, dentro de la autofloculación, pues miramos la autofloculación de sistemas microalga-microalga, de sistemas microalga-hongos o de sistemas microalga-bacteria, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues nos dirigimos a un proceso que se pueda obtener de forma natural utilizando aguas residuales. ¿Cuáles? Pues los sistemas microalga-bacteria. Entonces, dentro de esos sistemas, ¿qué encontramos? Pues hay unas características en la parte de qué procesos operativos nosotros podemos evidenciar que pueden presentar un cambio sobre la estructura o la morfología de las algas y la estructura de agregación de ellas, ¿sí? Y pues lo que encontramos y lo que trabajamos en la práctica fue mirar la parte de intensidad lumínica y de tiempos de retención hidráulico, ¿sí? Frente a eso, ¿qué encontramos? Nosotros realizamos estas pruebas en unos reactores, que son los reactores más empleados, se conocen como reactores Rasway, que en realidad son unos reactores algales de alta tasa, son unos lagos, pues una especie de lagunas de baja profundidad, y lo que hicimos fue, a condiciones reales, mirar el impacto que tiene la irradiancia de la luz frente al comportamiento de la eficiencia de tratamiento del sistema microalga-bacteria. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues en realidad lo que estamos tratando es de buscar una solución a esa problemática de sedimentación y de recolección de las algas mediante una estrategia que sea económica para ser implementada a gran escala, que eso es algo que es importante analizar y tener en cuenta cuando estamos realizando pues la parte experimental. Entonces, ¿qué hicimos? Pues utilizamos unas mallas sombras y hicimos unos recubrimientos tal que disminuyeran la intensidad lumínica. Disminuyeran la intensidad lumínica, pero que no afectara el tipo el espectro de longitud de onda del sistema. Entonces, ¿qué encontramos en este aspecto? Pues si nosotros tenemos una sedimentación a condiciones, estas son condiciones de verano en México, ¿sí?
si nosotros hacemos una disminución de esas, una perturbación en el sistema, este sistema va a generar un estrés, en este caso por luz, y ese estrés por luz pues nos lleva a la generación, a la agregación de estructuras de estos sistemas alga-bacteria. Sin embargo, lo que encontramos fue algo pues muy trascendental en términos de que no encontramos solamente la formación de flux, sino que además de eso encontramos unas estructuras granulares dentro de ese sistema de tratamiento de aguas residuales. Y tener esas estructuras granulares pues nos implica que el sistema va a tener más resistencia a posibles contaminantes que entren al sistema, a cambios en las cargas orgánicas volumétricas del sistema y a la forma de nosotros sedimentar, ¿cierto? Va a haber una mayor velocidad de sedimentación. ¿Y qué encontramos frente a eso? Pues uno de los aspectos importantes en la agregación es la formación de los EPS, ¿cierto? De los exopolisacáridos. Esos exopolisacáridos son pegamentos que excretan tanto el alga como la bacteria, y lo que sirven es para agregarse, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que encontramos? Que cuando hacemos esa perturbación en el sistema, esa perturbación en el sistema nos lleva a un aumento del contenido de proteínas en las sustancias exopoliméricas. Y ese aumento en el contenido de proteínas y el aumento de la relación proteína-polisacáridos que se generan de los EPS, lo que nos llevan es la agregación de estas estructuras, pero una agregación de forma granular, ¿sí? Que nos lleva entonces a una alta sedimentación del sistema. En términos de eficiencia de tratamiento, que es algo que es importante también analizar en esto, porque nosotros no podemos solamente utilizar buscar solamente la sedimentación del sistema si el tratamiento no genera ningún impacto en cuanto a la remediación. Entonces, en este caso, pues encontramos que la DQO, pues tiene unas DQO, unas remociones casi del 90%, encontrando unos valores que en el caso, por ejemplo, de la legislación colombiana en términos ambientales, lo que encontramos es que cumple con las características, y en términos también en México, pues también cumplía con las características de DQO, de nitrógeno y de fósforo para el vertimiento, ¿sí? Además de eso, pues encontramos que la disminución de sólidos es drástica, ¿sí? Si nosotros vemos que cuando trabajamos el sistema a altas concentraciones de luz, pues vemos que tenemos un efluente después de la sedimentación, un efluente con alto contenido de sólidos, mientras que cuando hicimos la perturbación alcanzamos concentraciones de sólidos muy bajas. Además de eso, pues vemos algo muy interesante que es propio de los sistemas algales, que es el oxígeno disuelto presente en el sistema. Para tener como una claridad, digamos, el uso de los procesos tradicionales para tratamiento de agua, como los lodos activados, requieren alrededor de una concentración de 2 miligramos por litro de oxígeno en el sistema, y acá podemos encontrar concentraciones altas de oxígeno. Entonces ya después de esto, pues vimos, bueno, listo, hay un cambio en la estructura, cambios tanto en la morfología como en la forma de agregación de los sistemas algales. Pero la duda que nos quedaba era, bueno, en realidad toda la longitud del espectro de onda que genera la luz solar, que vamos desde un espectro de onda de una luz roja, del espectro visible, obviamente, una luz roja a una luz violeta, todo eso es específicamente el que aporta para la eficiencia del tratamiento, o si nosotros podemos, si hay una longitud de onda que pueda generar una eficiencia mayor de tratamiento. En la literatura que habíamos encontrado, pues que la luz azul y la luz roja, de la luz básica que nosotros presentamos, que se pueden encontrar, por ejemplo, en las lámparas LED, pues son las que tienen mayor efecto sobre el crecimiento de los sistemas algales, ¿sí? Entonces, lo que planteamos es, bueno, si el tipo de longitud de onda afecta al funcionamiento de los sistemas de tratamiento, ¿cierto? Primero, sistemas de tratamiento, ¿sí? Frente a eso, ¿qué encontramos? Pues lo que hicimos fue analizar dos tipos de longitud de onda, las que generan mayor rendimiento, en este caso el azul y la roja, en condiciones de laboratorio con lámparas LED. Esas lámparas LED tienen alrededor de 32 watts metro cuadrado de irradianza en el sistema. ¿Y qué afectamos a eso? Pues las condiciones de nitrógeno y fósforo. ¿Por qué? Porque no solamente
la intensidad lumínica, sino la relación que pueda tener el agua residual en términos de nitrógeno y fósforo puede afectar el comportamiento del sistema. ¿Qué encontramos ahí? Pues que encontramos básicamente que lo que afectó realmente en condiciones de laboratorio y bajo operaciones de modo de lote, ¿sí? O sea, operaciones en batch, encontramos que la condición que afecta el rendimiento de un sistema está basado en, está básicamente afectado por la relación de nitrógeno y fósforo, no por el tipo de luz, ¿sí? Acá vemos que la concentración de sólidos es mayor a una concentración independiente del tipo de luz, si es roja o azul, pero se encuentra la mayor concentración de sólidos se encuentra a relaciones de NP altos, ¿sí? En este caso de 11, ¿sí? Y en el caso de la DQO encontramos algo particular, que independiente de las relaciones e independiente de la longitud de onda, pues nosotros vamos a encontrar similares comportamientos en términos de remoción de DQO. Y esto pues es un aspecto que nos lleva a pensar que estos sistemas algales son viables para el uso en diferentes tipos de sistemas de agua de aguas residuales, y que no son tan estrictos en la exigencia de la relación de cubo, nitrógeno y fósforo como los procesos normales aerobios de bacterias heterótrofas, que es de 100:5:1. Sí, acá nos están diciendo que no solamente que teniendo la misma concentración de DQO puedo llegar a alcanzar la misma relación de remoción de DQO a diferentes concentraciones de nitrógeno y fósforo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, el alga está adaptada a condiciones mixotróficas de consumo de carbono, que es a partir de CO2, de carbono inorgánico o carbono orgánico. En términos de la parte de nitrógeno, pues lo que encontramos es que estos sistemas, particularmente por los contenidos de oxígeno que se tienen, pues son propensos a generar nitrificación dentro del proceso, a generar un mecanismo de nitrificación, o sea, no eliminación de nitrógeno, sino una transformación a otro estado de oxidación. Y además de eso, pues encontramos lo mismo que vimos con el crecimiento de los sistemas algales, que la condición de NP, de relación nitrógeno-fósforo, es predominante y es el que afecta la remoción de fósforo y de nitrógeno en el sistema, ¿sí? Considerando que bajo las condiciones de pH que nosotros tenemos en el sistema, que es alrededor de 7, ¿sí? Suponemos que la remoción de fósforo no se da por vía precipitación, sino que en este caso se puede dar por vía asimilación. ¿Listo? Entonces, de esto, ¿qué nos queda? Nos queda que para un proceso de tratamiento de aguas, ¿sí? Para reuso, porque todo esto lo estamos utilizando, hay que no salirnos del contexto que todo esto que estoy hablando del tratamiento de agua está enfocado en una economía circular, y en este caso está enfocado en el reuso del agua. O sea, si nosotros tratamos el agua, podemos reutilizarlo en los suelos, en este caso de las algas, como fertilizante líquido, ¿sí? Entonces, para el tratamiento de aguas, nosotros vemos que la luz en condiciones de laboratorio, ¿sí? La luz no afecta la eficiencia del tratamiento del agua. La que afecta la eficiencia del tratamiento del agua es la relación de nitrógeno-fósforo que tiene el sistema, ¿sí? Pero lo que nos queda es, no afecta el tratamiento de agua, pero debe afectar alguna de las características bioquímicas, de los perfiles bioquímicos presentes en el alga o del sistema microalga bacteria. Estamos hablando del contenido de carbohidratos, lípidos, proteínas, o incluso la parte de los pigmentos, ¿cierto? Entonces esto es un aspecto importante que hay que empezar a evaluar. Y esto estamos hablando todo desde una economía, desde un punto de vista de biorefinería. ¿Qué nos queda además de esto? Si nosotros estamos pensando en el reuso de estos sistemas algales como fertilizante líquido, ¿qué pasa aquí? Que bajo las legislaciones ambientales, ¿sí? En el caso de Colombia, nos exigen que el reuso del agua para la parte, por ejemplo, de pastoreo o la parte de uso agrícola, debe tener unas condiciones específicas en cuanto a patógenos, ¿sí? ¿Y qué encontramos en los sistemas algales? Que los sistemas algales tienen una característica importante, que es la alta producción de oxígeno, y además de eso, que tiene una característica de alcalinizar el agua, ¿sí?
lo decía el doctor Martín cuando estaban haciendo el crecimiento de las algas, que utilizaban CO2 para poder mitigar ese efecto del crecimiento del pH en el sistema, ¿sí? Entonces, esas dos características, cambio en el pH que genera radicales, que genera OHs, y la producción alta de oxígeno, nos pueden generar radicales libres como los radicales libres OH, ¿sí? Que son oxidantes fuertes y que pueden romper la pared y la estructura celular de este tipo de patógenos, llevándonos ¿a qué? A tener una disminución en los patógenos, por ejemplo, como el E. coli, para poder ser reutilizada esta agua con confianza en los cultivos. Además de esto, pues utilizamos estos sistemas algales, ¿para qué? Pues los utilizamos ya desde el punto de vista de generación de energía. ¿Qué es la problemática en este momento? Como les decía, estamos trabajando en dos áreas, tratamiento de agua y la parte de generación de energía a partir de residuos, ¿sí? Por medio de digestión anaerobia. Y lo que nos importa acá es mirar la problemática que tenemos de los desechos alimentarios en este momento, durante toda la cadena productiva. Entonces, lo que dice la FAO es que alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año son desechadas, principalmente se encontraban en los rellenos, y en el caso de Colombia, pues nosotros encontramos que 9.72 millones de toneladas de comida al año se convierten en lixiviados, ¿sí? Entonces eso es una problemática que nos genera desde el punto de vista agrícola, ¿sí? Una problemática ambiental muy fuerte. Entonces, aquí hay algo muy importante que hay que considerar, que ese sector agrícola, el sector agroindustrial, debe estar muy, muy ligado a el uso adecuado y el uso adecuado del agua. Entonces, desde la perspectiva ya energética, aquí hay un mapa energético del país, donde un reporte nos dice que la generación de biogás mediante el uso de residuos sólidos, pues nos puede llegar a generar 54.300 terajoules al año de energía, pues en este caso, que cubriría el 15% de la oferta energética del país. En Colombia tenemos una particularidad, ¿sí? Si nosotros vemos la topografía de Colombia, es muy, muy adecuada para hacer hidroeléctricas. Es tanto, un ejemplo simple es nosotros de Manizales a la capital, a Bogotá, en camión nosotros nos podemos demorar alrededor de 8 horas, pero si tomamos un avión, el avión nos deja en 25 minutos de Manizales a Bogotá. O sea, la característica topográfica aquí y de relieve es muy fuerte. Entonces permite el uso de la hidroeléctrica, pero el problema de la hidroeléctrica es que es vendida como una energía limpia. Sin embargo, los problemas que tienen de las grandes hidroeléctricas es los daños ecológicos que se presentan irremediables dentro del el mismo ecosistema donde se interviene esa hidroeléctrica, tanto río abajo como río arriba. Y además de eso, el impacto en la producción de CO2, de gases de efecto invernadero, en las lagunas de almacenamiento del agua. Entonces, eso es una problemática que no se puede ver, que se tiene que analizar y que por eso pues, se tiene que empezar a analizar estas alternativas del uso de la biomasa. ¿Qué hicimos nosotros con los sistemas algales? Pues hicimos unas pruebas de potencial bioquímico de metano, donde utilizamos el alga que se trata en el agua residual, lo utilizamos como co-sustrato, hicimos una codigestión con un sustrato cítrico. Si en este caso estamos trabajando con una empresa cítrica para mirar la valorización de sus residuos, que en este caso es la cáscara. Hicimos la codigestión, identificando que puede haber una posible compensación de nitrógeno en términos de la relación carbono-nitrógeno óptima para los procesos de digestión. En la teoría, pues basado en los cálculos teóricos, nosotros podíamos encontrar que pues, las microalgas iban a presentar la mayor concentración, la mayor producción de metano por gramo de sólido volátil agregado al sistema. Sin embargo, en la parte práctica lo que encontramos fue el inverso. Que encontramos que las microalgas pues, tenían una producción baja de metano, y básicamente es pues, lo que mencionaban anteriormente, pues las paredes celulares conformadas por celulosa, hemicelulosa y otras estructuras, pues son compuestos recalcitrantes difíciles de degradar, y por eso pues, puede llevar a la poca biodegradabilidad del sistema. Y por último, lo que encontramos acá es que en realidad, pues utilizando solamente la cáscara de mandarina, pues nosotros vamos a tener unas altas producciones de metano.
¿sí? Ahora en estos momentos pues lo que estamos tratando de hacer es utilizar un tratamiento hidrotérmico para servir como un proceso de pretratamiento antes de la digestión anaerobia para liberar estos compuestos en la fase soluble y poder ser utilizados por los procesos fermentativos, por los microorganismos en la fermentación. Dentro de las conclusiones, pues lo que encontramos es pues que la implementación de los procesos biológicos fotosintéticos como la algas presentan un alto potencial para el tratamiento de aguas residuales y reuso, ¿sí? Permitiendo satisfacer las necesidades y requerimientos de una economía circular. ¿Listo? Entonces, esto es importante ver desde el contexto agroindustrial, desde el contexto de reuso del agua, que nosotros podamos ver el agua residual a partir del uso de tecnologías biológicas como tecnologías de característica fotosintética, como empleando microorganismos como las algas, pues podamos ver el agua residual como un factor benéfico para el crecimiento del sector agroindustrial. Y en la parte de los resultados del laboratorio, pues vemos que es claro que la luz, aunque afecta a los sistemas de sedimentación en condiciones reales, la luz solar, en condiciones en batch, la longitud de onda no muestra efectos sobre el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, es clave mencionar que el tratamiento que se hizo para los procesos de sedimentación, que se hizo a condiciones reales, se hizo en modo continuo, ¿sí? O sea que esto probablemente permite identificar que necesita un proceso de aclimatación, ¿sí? Del sistema microalga bacteria. Entonces, esto se debe proyectar en términos de desarrollar un sistema en continuo para analizar precisamente estas características de longitud de onda. No es lo mismo mezclar alga con bacteria, ¿sí? Y empezar a hacer un sistema de 30 días a que usted permita que generen esta simbiosis dentro de estos procesos y mirar cómo se comporta a los efectos de la luz. Y lo otro importante es que de todos los estudios que se hacen de los procesos de biorefinería, los estudios técnicos económicos deben ser involucrados con mayor intensidad en los procesos investigativos para evidenciar la viabilidad de los procesos, en este caso, como estamos hablando de los procesos algales, dentro de un concepto de biorefinería. Aquí tenemos los agradecimientos. Pues agradezco en primera parte, pues a las personas que me indujeron al querer trabajar con estos sistemas algales, que pues es la UNAM cuando realicé el doctorado y el laboratorio del LIPATA, pues encabezado por el doctor Germán Huitrón, y a los estudiantes de la Universidad Católica, que definitivamente pues son los que han generado este conocimiento, ¿cierto? Desde la parte experimental. Pues ya como para hacer como una pautica acá pequeña, también nosotros estamos desarrollando desde la Universidad Católica, estamos realizando el evento, el segundo encuentro latinoamericano y del Caribe de jóvenes profesionales del agua, avalado por la organización la IWA, que es una organización internacional con más de 60 años de experiencia en este sector. Y el evento se va a realizar, es un evento virtual que se va a realizar del 8 al 12 de noviembre de este año. Les dejo, ahí está la página, es Latiniwa 2020, ¿sí? Y el contacto para, si les interesa, es un evento internacional de alto impacto y que venimos promoviendo no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, porque el primer congreso se hizo en México precisamente. Entonces, para que si nos pueden acompañar, ampliar esa visión y incrementar esas habilidades profesionales, pues con gusto recibiremos cualquier comentario o cualquier pregunta que tengan frente al Congreso. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Gracias por la atención. Bueno, gracias por su presentación, estuvo muy interesante. En cuanto a lo de ver esto como un proceso de biorefinería, ¿cuáles serían los mayores retos en cuanto a escalamiento del proceso para que tuviera una aplicación más práctica? Digamos, en cuanto a escalamiento, en los procesos, digamos en el proceso de digestión, en la primera parte del proceso de digestión, está muy relacionado al consumo energético que pueda tener, ¿cierto? Sí, porque estos sistemas algales lo que requieren normalmente son pretratamientos, y esos pretratamientos incrementan el costo energético del proceso. No solamente el costo energético, sino el costo de inversión del sistema, ¿cierto? Entonces eso es algo importante para tener en cuenta. Optimizar los sistemas algales de digestión,
¿cierto? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, pues es lo que les comentaba anteriormente, que es la parte de la sedimentación, llegando al punto de poder tener una sedimentación tradicional, como lo tienen los procesos biológicos, a partir de una sedimentación por gravedad que disminuya los costos en cuanto a inversión energética. Pero básicamente uno de los problemas que se tiene es el costo energético que tenga, ¿sí? Y la inversión, no de operación, ¿sí? Porque la inversión de operación puede estar muy asociado o muy de la mano con los procesos convencionales, sino la inversión en costos de cosecha de esos sistemas alcalinos. En cuanto a las posibles utilizaciones como biofertilizante, después del tratamiento, para este tipo de residuos que evaluaron, ¿hay algún componente que pueda afectar el suelo, que pueda tener efecto negativo? Pues en realidad eso depende del tipo de agua residual, ¿cierto? Del tipo de agua residual tratada. Hay aguas residuales que tienen alta carga de metales, y una de las características que tienen estos sistemas algales es que sirven como procesos biorremediadores, y entonces a una absorción de este tipo de metales que pueden ser nocivos, ¿sí? Pero en términos generales, lo que yo he visto, pues en realidad no he hecho las pruebas, ¿sí? Pero lo que yo he visto en términos generales para el uso de biofertilizantes, lo que tiene es que una de las características de estos sistemas algales es que no arrojan, cuando usted lo coloca como fertilizante, no arrojan directamente todo el fósforo disponible inmediatamente cuando tocan la tierra, sino que van a hacer paulatinamente, ¿cierto? Los van inyectando de a poco, ¿sí? Que eso es una ventaja porque va nutriendo el sistema en términos en términos paulatinos, no directamente, que puede llevar, como por ejemplo en los procesos de digestión, si utilizas el digestato y lo agregas directamente al cultivo, pues lo va a quemar, ¿cierto? Entonces, esas son situaciones. Y además de eso, otra de las aplicaciones nuevas que se están generando a partir de los procesos algales es esa generación del biochar que les comentaba inicialmente, que tiene un potencial uso para la absorción de fósforo, ¿sí? Y que convierta como una fuente de almacenamiento de fósforo, considerando que no sé si sucede en México, pero por ejemplo en Colombia la parte de fertilizantes todo es importado, ¿sí? Entonces, pues nosotros dependemos totalmente de nuestra agricultura de importación de este tipo de nutrientes, y pues eso hay que generar una estrategia para resolver. Muchas gracias. Como decíamos, muy interesante esta parte de poder aprovechar los residuos y de manera integral y combatir una de las problemáticas actuales que hay en el mundo. Entonces, bueno, le voy a leer su reconocimiento, posteriormente se lo haremos llegar vía electrónica. Dice: la Universidad de la Costa le extiende el siguiente reconocimiento al doctor Juan Sebastián Arcila Henao por su valiosa participación en el tercer simposio internacional de agroindustrias en Latinoamérica, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 2020. Agradecemos su atención y, bueno, toda su colaboración. No, muchas gracias a ustedes, que estén bien.